Leora condujo lentamente su coche hasta el final de la calle Casinga bajo el calor del sol abrasador. La carretera brillaba ante ella, reflejando el fuego en el cielo. Encendió el aire acondicionado, ajustó el asiento, relajó el cuerpo, se estiró y esperó pacientemente a que cayera la noche. Con la mirada fija en el horizonte mientras las sombras comenzaban a alargarse. La calle no siempre estaba concurrida durante el día y por la noche casi siempre estaba desierta. Un silencio inquietante, casi olvidado por el resto del mundo. Entonces Leora bajó silenciosamente del coche, agarrando una bolsa de nylon que contenía un paquete de comida para llevar. Se dirigió lentamente hacia una loca embarazada que estaba sentada con las piernas cruzadas frente a una estructura abandonada y derruida. Leora miró a su alrededor con cautela para asegurarse de que nadie la estuviera observando y luego se acercó a la loca. En el fondo, estaba asustada, aterrorizada incluso de que la loca la atacara, gritara o la agarrara del brazo. Pero, por otro lado, estaba casi convencida de que estaría demasiado cansada para perseguirla, considerando que ya estaba embarazada, probablemente en su último trimestre. Cuando dejó caer la comida rápidamente, salió corriendo para que nadie la viera ni cuestionara sus intenciones. Luego se quedó en silencio en un rincón, medio escondida entre las sombras, mientras observaba a la loca devorar la comida con ambas manos, como quien no ha comido en días. Cuando Leora estuvo segura de que la loca había comido, regresó lentamente a su coche, miró a su alrededor por última vez, y se marchó en la oscuridad de la noche sin hacer ruido. Al llegar a casa, la sobresaltó la presencia de su esposo, Joran. Estaba sentado en el cojín, con las manos apretadas, esperando su llegada con el ceño fruncido. Leora había salido temprano de casa ese día. Ya estaba anocheciendo. Joran se preocupó mucho, preguntándose qué la había mantenido fuera tanto tiempo. Leora no era de las que se quedaban fuera hasta tarde. Pero hoy era diferente. Muy diferente. Leora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Preguntó Joran en voz baja pero firme, con un deje de preocupación. Mi esposo, lo siento. No te informé de que tenía que asistir a una misa vespertina. Leora mintió, bajando la mirada brevemente al suelo mientras la culpa le oprimía el pecho. Él no era de los que se mezclaban con las actividades de la iglesia. No iba a la iglesia ni era un cristiano devoto, pero nunca se había opuesto a que su esposa asistiera a una. De acuerdo, dijo Jor en voz baja. Pero la próxima vez, intenta informarme con antelación. O mejor aún, simplemente llámame. Estaba preocupada. Él se acercó y la abrazó con fuerza, con más alivio que rabia. Joran y Leora llevaban 8 años casados. A lo largo de las estaciones, Joran siempre había sido un buen esposo para Leora. La amaba y apreciaba profundamente a pesar de que Leora no había podido darle un hijo. Leora siempre sentía una oleada de tristeza por no haber podido darle a su amado esposo la alegría de la paternidad después de 8 años de matrimonio. Anhelaba un hogar cálido lleno de risas, llantos y los pasitos de un bebé. Pero parecía que solo iba a ser un sueño lejano que tal vez nunca se hiciera realidad. Había acudido muchas veces al hospital para que le hicieran diagnósticos, numerosas pruebas y revisiones de seguimiento. Los médicos le habían dicho repetidamente que no tenía nada malo, pero ella no podía concebir, lo que hizo que Leora renunciara silenciosamente a tener hijos propios. No podía imaginar cuál era el problema exacto, sobre todo porque a ella y a su marido se les había confirmado que estaban en buen estado de salud. Al día siguiente, Leora condujo hasta la calle Casinga, un lugar que estaba a 3 horas en coche de su casa. Su mente estuvo inquieta durante todo el viaje. Luego, cuando casi oscurecía, salió del coche. Cruzó la calle, caminó hasta el final de la calle Casinga y se dirigió hacia la misma loca. Esta vez dejó caer la comida y esbozó una pequeña sonrisa cálida antes de darse la vuelta. Y luego regresó a su coche, mirando atentamente a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que nadie la observaba. Y entonces se marchó de inmediato, con el corazón acelerado.
Cuando Leora llegó a casa, estaba muy cansada y agotada por el viaje. Apenas podía ir sola al dormitorio. Se quedó tumbada allí mismo en la sala de estar, con las extremidades demasiado pesadas para moverse mientras se quedaba dormida lentamente. Mientras dormía, soñó. Un bebé lloraba en medio de la carretera. Y entonces se acercó un vehículo, con sus faros cegadores. Inmediatamente vio el vehículo. Corrió rápidamente y cargó al bebé en brazos. Y entonces abrió los ojos. Era solo un sueño. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué una mujer sería tan descuidada como para permitir que su bebé corriera semejante peligro? Entonces, de inmediato, Leora tuvo una corazonada. Un profundo impulso de volver con la loca a la que acababa de dar de comer hacía unas horas. El sueño se le esfumó y todo su cuerpo reaccionó a la urgencia como una máquina en marcha. Por suerte, el marido de Leora había viajado ese día. Así que se alegró de no tener que pedir permiso, ya que Joran no estaba en casa. Leora condujo a una velocidad que nunca antes se había atrevido. Al llegar a la calle Casinga, corrió hacia la misma loca. Para su mayor sorpresa, la loca estaba de parto. La mente de Leora se arremolinó de pánico. Pensó en varias maneras de ayudar. Había seguido su intuición, pero ahora no sabía exactamente qué debía hacer. Leora había visto una vez a su difunta madre, una matrona experta, asistir el parto de una mujer. Pero Leora solo tenía 15 años entonces. Pero ahora era como si su cerebro hubiera guardado ese recuerdo para ese mismo día. Sudando profusamente, Leora hizo todo lo posible por ayudar a la loca. Y casi inmediatamente, la mujer dio a luz, gritó y dio un fuerte pujo al dar a luz a una niña. Leora envolvió rápidamente a la bebé con su propia manta, con las manos temblorosas mientras miraba los preciosos e inocentes ojos de la bebé. Los ojos de Leora se llenaron de una mezcla de amor, asombro y compasión como nunca antes había experimentado. La sensación la abrumó por completo. La mujer, obviamente, ya estaba agotada por el parto mientras yacía en el frío suelo, apenas consciente. Leora miró a su alrededor para ver si alguien la observaba. Cuando Leora estuvo segura de que no había nadie a la vista, intentó encontrar a la mujer que la había ayudado a dar a luz. Tampoco pudo encontrar a su bebé. Aunque no estaba en sus cabales, sintió que le habían arrebatado algo precioso y lloró amargamente, como si se le rompiera el alma. Leora llegó a casa con el corazón latiendo con fuerza mientras llevaba a la bebé dentro de la casa. No sabía qué hacer con el niño. El bebé lloraba. El sonido resonaba por la habitación. Nunca había dado a luz, y Leora no estaba segura de cuál era la mejor manera de cuidarlo. Pero en el fondo, creía que siempre habría una salida. Esa noche, Leora no pudo dormir. Caminó inquieta por la sala, intentando calmar al bebé en sus brazos. El niño claramente necesitaba leche materna. Pero Leora, ¿cómo se suponía que iba a ofrecerle el pecho a un bebé que no había parido? ¿Cómo podía fingir ser madre de la noche a la mañana? A la mañana siguiente, muy temprano, Leora salió a comprar leche de fórmula. La mezcló con cuidado y se la ofreció al bebé. El niño bebió con avidez, como si la hubiera esperado toda su vida, y finalmente dejó de llorar y se durmió en los brazos de Leora. Ahora, un nuevo problema la atormentaba. Ya se había enamorado del niño, perdidamente, profundamente. Pero, ¿cómo iba a convencer a su marido de que se quedaran con el bebé? Leora estaba sentada junto a la ventana, contemplando el tranquilo cielo matutino, con la mente agitada. No sabía cuál sería la reacción de Joran. Temía que él considerara irracionales sus acciones, incluso peligrosas. Aún así, esperaba y rezaba en silencio para que lo entendiera, para que aceptara. Cuando Joran regresó de su viaje, se sorprendió de inmediato al oír el llanto de un bebé dentro de su casa. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Quizás un vecino había traído un niño. Pero al salir de la sala de estar hacia su dormitorio, el llanto se intensificó. Al abrir la puerta, Joran se quedó paralizado por la sorpresa.
Un bebé recién nacido lloraba en su cama, envuelto en uno de los coloridos chales de Leora. Se giró lentamente, con la confusión pintada en el rostro, en voz baja pero tensa. Leora, ¿de quién es este bebé? Porque la última vez que lo comprobé, no estabas embarazada. La voz de Leora se quebró. Será mejor que empieces a hablar. ¿De dónde sacaste a este bebé? Espetó Jordan, con un tono cada vez más urgente. ¿El bebé? ¿El bebé es de una loca? Respondió ella en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué demonios traerías al hijo de una loca a esta casa? Exclamó Jorán, retrocediendo. La ayudé, dijo Leora rápidamente, con la voz temblorosa. Estaba de parto. Yo era la única que estaba allí. No podía irme. Y cuando dio a luz, se desplomó. Ni siquiera sostuvo al bebé. No preguntó. No se movió. Sabía que tenía que traer al niño conmigo. Leora, eso es robar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Quieres traer problemas a nuestra puerta? Jorán no pudo contener sus emociones. Se sentó pesadamente, con las manos en la cabeza. ¿Y si la policía llama a la puerta? ¿Y si alguien te denuncia? Murmuró, con la voz llena de preocupación. No, Jordan. La policía no vendrá. Esa mujer no está en sus cabales. Está loca. Ni siquiera sabía que había dado a luz. Leora insistió. Jordan se giró para mirar de nuevo la cara de la bebé. Algo cambió en él. Una especie de tirón silencioso. Los deditos de la niña, su suave gemido, la inocencia en su rostro. Algo se abrió en él. Sin decir palabra, dio un paso adelante. Con suavidad, la levantó y la meció en sus brazos. ¿Cómo se llama? Preguntó en voz baja. Todavía no le he puesto uno, dijo Leora, con los ojos llenos de lágrimas. Llamémosla Dorothy, dijo Jorán. Significa regalo de Dios. Leora asintió. Sí, ella realmente es un regalo. Jordan y Leora no pertenecían a la misma tribu, pero habían pasado 8 años juntos, conociéndose profundamente. A pesar de no tener hijos, su amor se había mantenido firme. Y ahora, la llegada de Dorothy trajo consigo una oleada de esperanza, alegría y un nuevo propósito. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a correr rumores. La gente del vecindario empezó a hablar, sospechando de cómo la pareja había tenido un bebé de repente. ¿Cómo es que tiene un hijo de repente?, preguntó una mujer en el mercado. Nunca la vi embarazada, murmuró otra mujer. Debió haber adoptado. Todos saben que es estéril. No pudo dar a luz después de todos estos años. Solo quiere ocultar la vergüenza, añadió alguien más. Leora no ignoraba los chismes que circulaban a sus espaldas. Oía los susurros, veía las miradas, pero decidió no responder. Su felicidad, Dorothy, le importaba más que las opiniones de los demás. Para acabar con los rumores, Leora les contó a quienes preguntaban que había adoptado a Dorothy de un orfanato. No era toda la verdad, pero era la única versión que el mundo entendería. Leora cuidó de Dorothy con tanta devoción que, con el tiempo, incluso quienes antes dudaban de ella comenzaron a creer que la niña era suya por sangre. Incluso había un ligero parecido que la gente señalaba. La forma en que Dorothy la miraba la aferraba. Era como si hubieran nacido conectadas. Pasaron los años. Dorothy se convirtió en una hermosa y radiante niña. A los 10 años, ya estaba en la escuela primaria, llena de energía y amabilidad. Su cálida sonrisa iluminaba la casa como una linterna en la oscuridad, y Leora y Jorán a menudo se encontraban agradeciendo en silencio al destino por ese momento en la calle Casinga. Un día, Leora estaba sentada en la sala, con la mano apoyada suavemente en un marco de fotos. De repente, un profundo anhelo la invadió. La urgencia de regresar al lugar donde todo había comenzado, donde conoció a la loca, donde encontró a la niña que lo cambió todo. Se debatió consigo misma durante horas. Una parte quería cerrar el capítulo, otra parte tenía miedo.
¿Y si la mujer la recordaba? ¿Y si alguien la reconocía? Aún así, la necesidad en su interior la apremiaba. Leora hizo un largo y silencioso viaje en coche desde su casa hasta la calle Casinga. Cuando llegó allí, se quedó atónita. Todo había cambiado. El refugio improvisado donde se había alojado la loca había desaparecido. En su lugar ahora había un supermercado grande y luminoso. La calle parecía modernizado, ajetreado, desconocido. Apenas podía creer lo que veía. Pero después de 12 años, pensó que era tiempo suficiente para que todo cambiara. Aún así, no podía irse sin intentarlo. Leora empezó a preguntar con delicadeza y cuidado. Tras preguntar a algunos transeúntes, una mujer mayor, claramente alguien que llevaba décadas viviendo en Casinga, finalmente respondió: ¿Preguntas por esa loca? Sí, la recuerdo, dijo la mujer, ajustándose la bata. Se la llevaron hace años. Su familia vino y se la llevó. Ya ha pasado mucho tiempo, quizá 10 o 12 años. Leora se quedó quieta un momento, con el viento soplando suavemente entre su cabello. Asintió, susurró un suave gracias y se dio la vuelta para irse. Señora, un día así fue como un hombre y una mujer salieron de un coche, cargaron a la loca en su coche y se marcharon. Pero luego supimos que, la loca, era su pariente quien vino a cargarla y que la llevaban buscando mucho tiempo. También descubrimos y supimos que la llevaron al psiquiátrico, dijo la mujer con una mezcla de lástima y preocupación en la voz, ajustándose la bufanda mientras miraba a su alrededor, con un tono a la vez cauteloso y curioso. Oh, eso es genial. Supongo que ya debe estar mejorando, respondió Leora con un tono de preocupación, buscando con la mirada el rostro de la mujer en busca de seguridad, aunque le temblaba un poco la voz. Mejorando, dijo la mujer, sacudiendo la cabeza lentamente con énfasis. Hemos oído que la loca está muy bien. Está muy cuerda. Sus sentidos están intactos. Habla bien. Camina erguida y ya no deambula como antes. ¿Qué? Jadeó Leora, llevándose la mano al pecho en estado de shock. Era lo último que esperaba oír. El corazón le latía con fuerza. Se quedó paralizada un momento, luego se dio la vuelta y regresó a su coche, con pasos lentos y pesados, sus pensamientos descontrolados. El sol brillaba en el cielo, pero ella apenas lo notó. Durante todo ese día, Leora no fue ella misma. Una mezcla de dolor, miedo y culpa la agarró, como cadenas de hierro. No sabía qué hacer ni con quién hablar. ¿Y si la mujer la recordaba? ¿Y si iba tras la persona que le había robado a su hijo? ¿Reconocería su rostro después de todos estos años? ¿Su cordura ahora traería consecuencias para Leora? ¿Y si esa pregunta atormentaba la mente de Leora una y otra vez, resonando como pasos en un pasillo oscuro del que no podía escapar? Y en medio de todo eso, la culpa se hacía cada vez más fuerte. Había tomado la hija de otra persona. Aunque en ese momento pensara que la mujer era mentalmente inestable, eso no cambiaba el hecho de que la había robado. Había decidido que la niña estaría mejor en sus brazos sin pedir permiso, sin derecho legal. Leora se guardó todo esto en el fondo de su corazón. No se lo contó a su marido. Joran y Leora habían llegado a querer a Dorothy tan profundamente que Leora ni siquiera podía imaginar cómo sería la vida sin su amada hija. No podía imaginarse contárselo a Joran ahora. No después de todos estos años. Dorothy era observadora. Había heredado ese rasgo desde pequeña. Y notó que ahora su madre miraba al vacío con más frecuencia. Como su sonrisa se desvanecía demasiado rápido, como su risa a veces parecía forzada. «Mami», preguntó Dorothy una noche, entrando en la cocina donde Leora estaba de pie junto al fregadero. «¿Qué te pasa?» «¿Mi hija?» Leora parpadeó rápidamente y forzó una sonrisa. «Mamá está bien. No pasa nada». Cogió un plato para fingir que lo lavaba. Dorothy no parecía convencida. «Pero mamá, has estado triste últimamente». «¿Papá hizo algo malo?», preguntó con inocencia,
con sus grandes ojos buscando la verdad en el rostro de su madre. No, no. ¿Por qué dices eso? Leora se agachó y sujetó a su hija suavemente por los hombros. Sabes, papá me quiere. Y papá te quiere muchísimo. Hubo un silencio. Entonces Leora cambió de tema rápidamente. ¿Y cómo está tu mejor amiga en la escuela? Chica, ¿verdad? El rostro de Dorothy se iluminó un poco. Está bien. Estamos trabajando en un proyecto juntas. Dijo que puedo ir a su casa este fin de semana. ¿Puedo? Hablaremos con papá, dijo Leora, poniéndose de pie, con una pequeña pero breve sonrisa en sus labios. Pero la sonrisa no duró mucho. Leora empezó a sufrir de insomnio. Apenas podía dormir por las noches, mientras todos los demás en la casa roncaban plácidamente. Ella permanecía sentada con los ojos abiertos, consumida por el miedo y la incertidumbre. Una noche, finalmente se durmió, solo para ser despertada bruscamente por una pesadilla. Ni siquiera recordaba de qué se trataba el sueño, pero su corazón le decía que significaba algo oscuro, algo siniestro. Si no se hace algo rápido, se susurró a sí misma, podría acabar perdiendo a Dorothy. Así que Leora convenció a su marido de que necesitaban mudarse. Le dijo que era para la educación de Dorothy, que una ciudad más grande tenía mejores escuelas y más oportunidades. Sorprendentemente, Joran no discutió. Quizás él también se había cansado de su pequeño pueblo. Quizás también quería un nuevo comienzo. Así que se mudaron a una ciudad donde nadie los conocía. Un lugar sin rumores ni susurros, un lugar para empezar de nuevo. Dorothy se matriculó en una de las mejores escuelas. Leora sintió que sus oraciones finalmente eran escuchadas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio. Un día, Leora estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Joran se había ido a trabajar y Dorothy estaba en la escuela. Era un raro momento de tranquilidad, algo a lo que no estaba acostumbrada. Mientras cambiaba de canal distraídamente, un rostro en particular le llamó la atención. Hizo una pausa. La mujer en la pantalla le resultaba familiar. Leora no recordaba dónde la había visto antes, pero el parecido le despertó algo profundo. Se inclinó más cerca de la pantalla. El programa era una entrevista. La mujer hablaba sobre el duelo, sobre cómo reaccionan las personas ante la pérdida. Leora se inclinó hacia adelante. Su ritmo cardíaco ahora era irregular. Perdí a mi esposo 14 años después de nuestro matrimonio. La mujer en pantalla dijo, cuando escuché la noticia, me derrumbé por completo. Mentalmente. Mi difunto esposo y yo nos amábamos muchísimo. Estuvimos casados durante 13 años sin tener hijos. Luego, a los 14 años, quedé embarazada. Estábamos rebosantes de alegría. Es decir, no podíamos creerlo. Bailamos. Cantamos. Pero solo llevaba 4 meses de embarazo cuando llegó la noticia. Mi esposo había muerto en un accidente de coche. Estaba devastada, destrozada. El dolor era tan grande que me volvía loca. Ni siquiera sabía que me había escapado. La gente me decía que simplemente había desaparecido. Mi familia no estaba en la misma ciudad, así que nadie podía localizarme. Dijeron que estuve loca durante 2 años enteros, completamente perdida. Pero finalmente, mi familia me encontró. Me llevaron a un centro psiquiátrico. Recibí atención. Y ahora estoy bien. Exhaló profundamente, secándose las lágrimas. No sé quién tiene esta suerte. Algunas personas nunca se recuperan del duelo, pero yo sí. La entrevistadora se inclinó hacia adelante. ¿Y tu bebé? ¿Tuviste un aborto espontáneo? La mano de Leora temblaba sobre el control remoto. Podía sentir su pulso latiendo en sus oídos. La mujer dudó un momento y luego volvió a hablar. Estaba loca entonces. Pero sé que llevé ese embarazo a término. Di a luz a una niña. Pero la verdad es que no puedo recordar todo lo que pasó, pero sé que di a luz a una niña.
Simplemente no sé qué le pasó a mi bebé. Inmediatamente la mujer rompió a llorar de nuevo. Su cuerpo se estremeció y se aferró al borde de su asiento con fuerza, sollozando con todo el dolor que había estado enterrado durante años. Estoy segura de que di a luz a una niña. Pero sabes, estaba loca. ¿Cómo? ¿Acaso empiezo a entender todo esto? Leora, viendo la entrevista desde su sala, se quedó paralizada por la incredulidad. La televisión parpadeaba, proyectando luz sobre su rostro atónito. Su respiración se aceleró, el corazón le latía con fuerza en el pecho. No podía comprender la avalancha de emociones que la recorrían. Dios mío, susurró Leora, con las manos temblorosas al alcanzar el control remoto, solo para dejarlo caer al suelo. En ese preciso instante, todo encajó. El rostro de la mujer, el rostro que había visto hacía tantos años. Ahora entendía por qué le resultaba tan familiar. Debía ser ella. Es la mujer de la calle Casinga. Le robé a su bebé. Leora dijo en voz alta, con la boca abierta por la incredulidad, apenas capaz de oír su propia voz por encima del martilleo de sus pensamientos. Escuchar la historia de la mujer le dio a Leora una nueva perspectiva. Sintió lástima, una lástima profunda y agonizante. La mujer había pasado por tanto: pérdida, locura, abandono, recuperación. Las lágrimas de Leora fluyeron libremente mientras se cubría la cara con las manos. Amaba tanto a Dorothy. Pero la mujer la necesitaba más. La necesitaba por la memoria de su difunto esposo. Por todo lo que había soportado, su mente, su hijo, su esperanza. Necesitaba que esta parte de su pasado fuera restaurada. Leora sollozó en silencio. Amaba a Dorothy, pero a esa mujer la necesitaba más. La culpa que había vivido silenciosamente en su interior ahora era demasiado fuerte como para ignorarla. Más tarde esa noche, cuando Joran regresó del trabajo, Leora lo sentó y le contó todo. Se le quebró la voz, pero no se detuvo. Le contó sobre la entrevista, sobre los recuerdos que la inundaban, sobre la innegable verdad. Mi esposo, dijo con la voz temblorosa. Tenemos que encontrar a esa mujer. Necesitamos devolverle a su hija. Joran se quedó paralizado. ¿Por qué dirías eso?, preguntó, con un destello de dolor en los ojos. ¿Sabes lo que nos pides que hagamos? Sí, dijo Leora con dulzura. Pero mi amor, tenemos que hacer lo correcto. Joran guardó silencio un buen rato, con la mandíbula apretada. Me estás diciendo que entregue a nuestra hija, dijo finalmente. La niña que hemos criado, amado, llorado y por la que hemos rezado. No es nuestra, respondió Leora, mientras las lágrimas volvían a caer. Pertenece a otra persona. Y ahora que alguien ha encontrado su voz, no podemos fingir más. Leora contactó a la cadena de televisión y les dijo que tenía un regalo precioso para la mujer que había sido entrevistada. La cadena la puso en contacto con la mujer y le proporcionó los detalles necesarios. Leora no sabía cómo darle la noticia a Dorothy. Lo ensayó durante días. Finalmente, la sentó. Dorothy, necesito que me escuches atentamente, mi amor, empezó Leora. Tu papá y yo te amamos con todo nuestro corazón. Pero hay alguien más que también te ama profundamente. Alguien que te llevó en tu vientre durante 9 meses. Alguien que te ha anhelado todos estos años. Ese alguien es tu madre biológica. Dorothy parpadeó, confundida. Mami, ¿de qué estás hablando? Eres mi madre, ¿verdad? Leora asintió, tragando saliva. Soy tu madre en todo lo que importa. Pero yo no te di a luz. Te acogí cuando tu verdadera madre no pudo cuidarte. Estaba enferma. Pero ahora está mejor. Y recuerda. Dorothy empezó a llorar. Entonces, ¿ahora me abandonas? No, nunca, dijo Leora, abrazándola fuerte. Nunca te abandonaré. Pero tengo que hacer lo que es correcto para ti y para ella. Al día siguiente, Joran,
Leora y Dorothy condujeron juntos hasta la casa de la mujer. El viaje fue silencioso, cargado de emoción. Al llegar, llamaron. La mujer abrió la puerta con cautela. Sí. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Leora dudó, pero luego dio un paso al frente. Vi tu historia en la televisión. Reconocí tu rostro enseguida. Sé por lo que has pasado. Estoy aquí para devolverte lo que te quité. La mujer frunció el ceño. Leora continuó. Cuando estabas en la calle Casinga, embarazada y perdida, solía traerte comida. Un día te pusiste de parto. Te ayudé a dar a luz. Pero luego me la llevé. La crié como si fuera mía. Y ahora está aquí. La mujer jadeó, boquiabierta. Se apoyó en la pared para estabilizarse. Le temblaban las rodillas. ¿Te refieres a eso?, susurró. Sí, Dorothy. Es tu hija. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer al instante. No sé qué decir. Recé. Recé durante años para que, si estaba viva, la encontrara. Se giró hacia Dorothy. Mi bebé, te pareces mucho a tu padre. Dorothy dudó, mirándola con incertidumbre. Pero cuando la mujer abrió los brazos, Dorothy sintió algo cálido, inexplicable, algo real. Dio un paso adelante. En el momento en que sus brazos se envolvieron, los años de dolor, confusión y anhelo se derritieron. En un único abrazo entre lágrimas. No la juzgo, señora, dijo la mujer entre sollozos. Puede que se la haya llevado, pero la amabas. Gracias. Te perdono. Desde lo más profundo de mi alma, te perdono. Leora también lloró. El peso que había cargado durante años se alivió en ese momento. Después de ese día, Dorothy comenzó a pasar las vacaciones con Jora. Jorán y Leora. Nunca dejaron de ser sus padres. Nunca dejaron de amarla ni de cuidarla. 4 meses después de que Dorothy regresara con su madre biológica, Leora recibió la noticia más inesperada. Estaba embarazada por primera vez en su vida. El embarazo transcurrió sin contratiempos, y con el tiempo, Leora dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Jorán y Leora se convirtieron en los padres más felices. Finalmente tuvieron sus propios hijos biológicos. Pero para ellos, Dorothy siempre estaría ahí primero. Los visitaba con frecuencia para ver cómo estaban sus hermanos menores. Aunque ahora pasaba la mayor parte del tiempo con su madre biológica, su vínculo con Jorán y Leora se mantuvo fuerte. Seguían siendo su familia en todo el sentido de la palabra. Esta historia enseña una poderosa lección sobre el amor, el sacrificio y hacer lo correcto, incluso cuando duele. El camino de Leora es de compasión, pero también de lucha moral. Aunque acogió a Dorothy por bondad en un momento desesperado, más tarde enfrentó las consecuencias de sus actos con valentía y humildad. Eligió la verdad por encima de la comodidad y la integridad por encima del apego. La verdadera paternidad no se trata solo de biología, sino de amor, cuidado y responsabilidad. Sin embargo, la historia nos recuerda que honrar la verdad y restaurar lo perdido puede traer una sanación más profunda. Leora y Jorán demostraron una inmensa valentía al devolver a Dorothy a su madre biológica a pesar del profundo amor que sentían por ella. Fue un acto desinteresado que demostró madurez y fortaleza. Al mismo tiempo, la historia nos enseña sobre el perdón y la gracia. La madre biológica eligió no juzgar, sino perdonar, reconociendo el amor que Dorothy había recibido. Al final, Leora fue bendecida por hacer lo correcto. Su acto de altruismo fue recompensado con el milagro que anhelaba, sus propios hijos. Esta historia nos recuerda que cuando dejamos ir lo que nos aferramos por miedo y elegimos lo correcto, la vida a menudo nos devuelve ese amor de maneras inesperadas y hermosas. Gracias por verla. Cuéntanos en la sección de comentarios las lecciones que has aprendido y lo que te llamó la atención de esta historia. Dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Hasta pronto con otra historia africana. Por ahora, de mi parte, es